Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, tratamos de formar y hacer divulgativos algunos aspectos referidos a la propiedad. Hoy vamos a tratar de la hipoteca inversa. ¿Por qué se está hablando actualmente o cada vez más de la hipoteca inversa? Hay que situarla en el contexto actual en que vivimos y en un análisis superficial podemos ver que se produce un envejecimiento de la edad de jubilación de los ciudadanos y, por otro lado, una disminución de la tasa de natalidad. Esto tiene unas consecuencias y es que cada vez son más numerosas las personas que están en edad de jubilación y cada vez menos las personas que contribuyen para cotizar o para generar ingresos. ¿Cómo se soluciona esto? Pues de varias formas. Sin hacer un análisis exhaustivo podemos ver que se puede aumentar las cotizaciones, podemos generar déficit público o podemos incentivar, hacer un crecimiento de la productividad superior a las tendencias históricas actuales, pero ninguna de estas posibles soluciones, ni aisladamente ni en combinación unas de otras, vienen a dar una solución o se ve que puedan ser una solución estable. En España cada vez decimos que existe más personas jubiladas y menos personas contribuyendo. En otros países de nuestro entorno los ciudadanos han invertido en ahorro. Por un lado, han creado sus propios planes de pensión o invertido en fondos de inversión. Sin embargo, en España esta preocupación de ahorrar para la pensión no se ha producido porque entienden o esperan que se lo solucionen las pensiones públicas. Esta situación produce o conlleva a que cuando lleguemos a la tercera edad podamos estar en una situación de no poder atender nuestras necesidades. De ahí que se analice esta cuestión y se puede ver que en España hay una nota que le diferencia de otros países. Por un lado, en España, y como característica de nuestro país, junto con algún otro como Italia, se ha producido o se ha ido el ahorro a la vivienda. La vivienda no solo constituye el lugar de residencia o el lugar de hogar de las personas, sino que es el destino, si no el único, el mayoritario del lugar donde se han ido los ahorros de las personas. En España se dice que hay más de 8 millones de personas de 65 años, superiores a 65 años. De estas personas, el 90% dependen de prestaciones públicas y el 90% se dice que tienen vivienda habitual. Y de ahí la nota característica de España para que las entidades financieras hayan fijado que la solución a las futuras pensiones esté en la vivienda habitual de las personas. Sin embargo, antes de la pandemia podemos hablar que no se producían o no se constituían más que alrededor de 50 hipotecas inversas anuales frente a las 40 y tantas mil que se hacían, por ejemplo, en Reino Unido. No obstante, se piensa que esta tendencia va a cambiar y de ahí que sea tan importante ir hablando y familiarizándose con esta figura, la hipoteca inversa. Pero, ¿qué es la hipoteca inversa? Pues es una hipoteca, como cualquier otra, donde una entidad financiera presta un dinero a cambio o que se le devuelva en un momento determinado y garantizado la devolución con la hipoteca de la casa, es decir, la casa, la vivienda, va a garantizar esa cantidad percibida. ¿En qué se caracteriza? Fundamentalmente en que no hay que devolverlo hasta después del fallecimiento del cliente, del usuario, de quien lo solicita. Esta es la nota característica. Además, mientras que una hipoteca normal, la deuda va disminuyendo porque se va amortizando mensualmente, normalmente se va amortizando, sin embargo, en la hipoteca inversa, por eso se llama así, es al revés. La deuda se va aumentando según vayamos disponiendo del dinero y se van generando intereses, va aumentando la deuda. De ahí que se le llame hipoteca inversa. La característica fundamental que el usuario, el cliente, mantiene la propiedad y así puede garantizar que va a vivir en una vivienda hasta el resto de sus días. ¿Qué requisitos exige la hipoteca inversa? Está regulado en una ley del año 2007 y los requisitos son fundamentalmente para obtener beneficios fiscales. En primer lugar, ha de tratarse, la garantía debe recaer sobre una vivienda habitual.
insistimos que cabe otras hipotecas, pero entonces no tendrá los beneficios fiscales. El usuario, el cliente, debe tener más de 65 años o ser una persona con minusvalía superior o igual al 33% o ser dependiente. Además, ha de ser residente español, en España, tiene que tener una vivienda, como hemos dicho, y ser su vivienda habitual. ¿Cuánto dinero se percibe en la hipoteca inversa? Bueno, pues va a depender de dos factores, del valor de la vivienda y de la edad del cliente. Mientras mayor sea el valor de la vivienda y mayor sea la persona que lo solicite, más cantidad va a entregar el banco. Por lo tanto, la cantidad que se va a recibir viene en función de la deuda que al final de la esperanza de vida del cliente se va a acumular. Esto es, si por ejemplo se percibe una cantidad única, unido o sumado el interés, eso va a ser una proporción del valor de tasación de la vivienda a la finalización de la esperanza de vida. De ahí que las entidades bancarias, lógicamente, no van a dar cantidades extraordinarias. En una vivienda, por ejemplo, de 200.000 euros, pues a lo mejor solo entregan 50.000 o una cantidad parecida, pero siempre pues, va a ser muy beneficioso por el poder obtener liquidez en esos momentos necesitados. Este valor de tasación no se determina por la entidad bancaria, sino por sociedades de tasación homologadas por el Banco de España, de ahí una garantía también de que están tasadas correctamente. ¿Cómo se percibe este dinero por la entidad financiera? Bueno, por la entidad financiera puede dar el dinero de una sola vez o puede hacerlo mediante prestaciones periódicas, de manera que se va recibiendo la cantidad que se fijó en esa proporción que antes hablábamos del valor de la vivienda, pues lo va dando por periodos temporales. Ahora bien, hay una tendencia, sobre todo desde el año 2018, a recibirlo de una sola vez y contratar bien con la misma entidad financiera o con otra entidad tercera un contrato de seguro de vida para así podernos asegurar tener una seguridad económica hasta el fin de nuestros días, es decir, una pensión vitalicia más allá de la cantidad que se valoró inicialmente como entrega y, por lo tanto, digamos que es como un seguro de que vamos a recibir el dinero más allá de lo que inicialmente la entidad bancaria se había comprometido. ¿Cómo termina la hipoteca inversa? La forma normal de terminar la hipoteca inversa es después del fallecimiento. Después del fallecimiento, los herederos pueden optar bien entre amortizar la hipoteca con fondos propios o incluso vendiéndola, se suele dar el plazo de un año, para con el dinero obtenido poder amortizar la hipoteca y quedarse con el dinero restante, o bien pueden no hacer nada los herederos, renunciar a la herencia y en ese caso, bien sea porque se ha acumulado una cantidad importante de deuda por haber fallecido o ser muy longevo el causante de quien heredan, y entonces en esos casos pues puede ser que no les merezca la pena aceptar la herencia y la entidad bancaria cobrará ejecutando esa hipoteca. Si bien también se permite que el propio cliente durante su vida pueda terminar con la hipoteca amortizándola, ya sea con fondos propios o también vendiéndola y con el dinero obtenido amortizar la hipoteca y el restante dinero, pues el sobrante se lo queda para disfrutarlo. La hipoteca inversa tiene unos gastos normales, como son los de la comisión de apertura, como toda hipoteca, tiene gastos de gestión, de tasación y gestión, así como gastos notariales y registrales. Pero también hay que tener en cuenta que como mantiene la propiedad la persona, el cliente, pues entonces tendrá los gastos propios de cualquier propietario, como es el pago del IBI o también el pago de los gastos de comunidad, etc. La hipoteca inversa tiene unas consecuencias. La fundamental, y es un beneficio enorme, es que se obtiene liquidez en un momento en que por la edad no se puede generar otras rentas y a veces se necesita tener esa liquidez porque, como decíamos, las pensiones públicas a lo mejor no alcanzan a cubrir todas las necesidades. Y además mantiene la propiedad de la vivienda, por lo tanto esto es una consecuencia fundamental y muy beneficiosa para el cliente. Ahora bien, tiene también otras consecuencias, como son que la cantidad que te entregan no se revaloriza y por lo tanto la cantidad se fija desde el inicio y se va obteniendo de una sola vez o por periodos y habrá que saberlo invertir bien, porque si no, pues lógicamente no se revaloriza si, por ejemplo, sube el índice de precios al consumo enormemente. Por otra parte, la cantidad, como decíamos, las hipotecas normales van disminuyéndolo porque vamos amortizándolo y aquí, sin embargo, los intereses se van generando y, lógicamente, si una persona vive muchísimos años, pues los intereses harán que la deuda sea mucho mayor, pero también será un beneficio porque, lógicamente, habrá podido disfrutar de su vivienda, aun cuando podría ser que la deuda supere el propio valor de la vivienda.
Y por último, es verdad que la sociedad española pues, tiende a querer transmitir a los herederos las viviendas libres de cargas, pero bueno, aquí existen esas soluciones que hablábamos de poder cancelar, porque se da incluso un plazo para poder vender la vivienda y poder pagar así con dinero obtenido, amortizar la hipoteca y el sobrante quedarse a los herederos. Pues nada más, esperamos que haya sido de utilidad y quedamos emplazados para la próxima vez.